política, economía, realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Bueno, padre, gracias por acompañarnos. Vamos a hablar sobre la vida y obra del padre Rutilo Grande. Próximamente será beatificado. Usted ha escrito biografías sobre el padre Grande. Coménteme, ¿cómo fue la vida del padre Grande en la iglesia y también dentro de la Compañía de Jesús? El padre Grande se caracteriza por haber formado varias generaciones del clero salvadoreño en el seminario San José de la Montaña, también centroamericano, porque en esa época venían también a formarse a San José de la Montaña seminaristas de los países vecinos. Y en ese sentido tuvo una influencia muy importante en varias generaciones del clero salvadoreño. Y para la Compañía de Jesús también fue muy importante su trabajo, porque en esa época la Compañía de Jesús tenía la dirección del seminario. Era el padre Grande uno de los pilares del equipo del seminario San José de la Montaña. En algún momento, cuando, a finales de la década de 1960, cuando él quiere introducir en el seminario los cambios que había propuesto el Vaticano II para la formación del clero, la mayor parte de los obispos salvadoreños se opuso, les pareció que era demasiado progresista, demasiado avanzado. La verdad es que no eran muchos los obispos, como ahora eran bastante menos, pero eran demasiado conservadores, no les interesaba el magisterio del Concilio Vaticano II. Eso obligó a Rutilio a tener que dejar el seminario, y después de pasar por el Instituto de Pastoral Latinoamericana en el Ecuador, acabó en la parroquia de Aguilares, donde puso en práctica la pastoral latinoamericana que está asociada a la Conferencia de los Obispos de Medellín, una pastoral liberadora, cercana a la gente, y fue un proyecto, el de la parroquia de Aguilares, fue un proyecto pionero en la iglesia salvadoreña y también en el ámbito centroamericano. El padre Rutilo Grande tuvo mucho que ver en la formación de las comunidades eclesiales de base. La parroquia de Aguilares, hay que distinguir, la mayor parte de la vida del padre Grande fue en el seminario San José de la Montaña. En Aguilares solo estuvo 4 años largos. Cuando estuvo de párroco de Aguilares, efectivamente se trabaja para formar comunidades eclesiales. La parroquia se trabaja a base de comunidades. No solo él, es un equipo. En algún momento hubo 4 jesuitas, más él, y después hubo 3 más Rutilio, y hay también estudiantes universitarios voluntarios. Es un proyecto conjunto de un equipo que durante el tiempo que estuvo de párroco hasta su asesinato, la parroquia se organizó a partir de comunidades. Fue un proceso largo, un proceso pionero, muy importante en la pastoral latinoamericana. La idea de él, no la llegó a realizar, era que la parroquia la llevaran los laicos, totalmente, y que el sacerdote solo se ocupara de la administración de sacramentos, y que todo lo demás fuera una parroquia completamente laical. En gran medida es lo que el Papa Francisco propone en la actualidad para la Iglesia. Sí. Recientemente visitamos el Paisnal, conversamos con algunas personas que conocieron al padre Grande y nos decían cómo el padre llegaba a sus hogares, almorzaban juntos, cenaban juntos, era muy allegado a la comunidad. ¿Qué tan importante era para el padre Grande estar con el pueblo, pero también servirle al pueblo? Él él procede del Paisnal, era de familia campesina, aunque su padre fue un cacique del Paisnal, fue alcalde muchas veces, era comerciante, pero el negocio del papá se vino al suelo con la crisis del capitalismo mundial en 1929. El papá abandonó el país, se fue a Honduras, la madre desapareció. Es hijo de una familia disfuncional, creado por la abuela y por la madrina, y
cercano a sus hermanos que trabajan la tierra. Nunca se olvidó de sus orígenes populares, nunca se enorgullecía de ello. Es más, su lenguaje manejaba maravillosamente el lenguaje campesino, la metáfora era una de sus fuertes a la hora de predicar, y nunca, a pesar de haber salido del país, haber estudiado en diferentes lugares, nunca perdió esa identidad popular que Monseñor Romero, en una de sus homilías, después de muerto, recuerda cómo Rutilio siempre volvió a su pueblo, y obviamente volver a su pueblo significaba servirlo, y servirlo en aquella época significaba darle voz a los campesinos que no tenían voz y darles voz para que defendieran sus derechos a un trabajo digno, a un salario digno y a organizarse para defender esos derechos. Padre, ¿cómo era el mensaje del padre Rutilio Grande que incomodó a ciertos sectores de la sociedad a tal punto que decidieron asesinarlo? Bien, en esa época el país estaba muy convulsionado, se pedía reforma agraria, era un tema que estaba en el aire. La parroquia de Aguilares era una parroquia de plantación de caña. A los campesinos los habían desplazado a tierras marginales, a los cerros pedregosos, a duras penas podrían sobrevivir. Tenían que trabajar necesariamente en la plantación de caña, donde las tareas eran enormes, no se podían cumplir en un día, y por tanto el salario que debía ser de un día representaba el trabajo de día y medio, y por día y medio les pagaban un día. No les pagaban las vacaciones, no les pagaban el séptimo, por supuesto no tenían derecho a vacaciones, y Rutilio le hizo ver a los campesinos de Aguilares que eso era contrario a la voluntad de Dios y que tenían que hablar y que tenían que buscar cómo organizarse para defender sus derechos. De hecho, hay un par de huelgas en los ingenios de la parroquia de Aguilares, no organizadas por Rutilio Grande ni por la parroquia, sino la organizaron los propios campesinos. Pero claro, eso repercutió sobre la persona de Rutilio Grande, le achacaron a él el haber organizado la huelga, lo cual no es cierto. También hubo otras movilizaciones, era la época en que comenzaba la movilización de las masas antes de la guerra, reclamando justicia electoral, un régimen más democrático que respetara la Constitución. Y esa movilización incomodaba al régimen militar, a la oligarquía también, y al final a Rutilio, no solo a él, hay otros sacerdotes también de parroquia vecina, le achacaron el ser el líder de ese movimiento, y eso es lo que provoca el asesinato. Según la Iglesia, el martirio es considerada la máxima expresión de amor al prójimo. En ese sentido, ¿cómo debemos entender el martirio de Monseñor Romero? ¿Cómo los salvadoreños debemos interpretarlo? A mí me parece que el pueblo salvadoreño lo ha comprendido maravillosamente bien. Prueba de ello es cómo convoca a la gente, tanto Monseñor Romero como Rutilio Grande. La verdad es que los dos son inseparables, no se puede entender a Monseñor Romero sin Rutilio Grande. Yo tengo claro que Rutilio Grande y otros sacerdotes que estaban en la misma línea prepararon el camino que recorrió Monseñor Romero. Sin Rutilio Grande y ese grupo de sacerdotes que trabajaron en la línea pastoral de acuerdo a Medellín y el Concilio Vaticano II, Monseñor Romero no hubiese podido llevar a cabo el magisterio episcopal que él llevó. Por lo tanto, son inseparables en ese sentido, y así lo ha entendido la Iglesia y así lo entiende el pueblo salvadoreño. Otro elemento importante, los dos están en el arte, en la música, en la pintura, en los murales, y eso cuando una persona o un acontecimiento entra en el arte popular, eso está asimilado, y me parece a mí que
el interés que ha suscitado la beatificación de él con los dos campesinos. No hay que olvidar a los dos campesinos, no es solo Rutilio el mártir, se tiende a olvidar a los campesinos son muy importantes en ese martirio. Representan al pueblo salvadoreño, un joven y una persona de la tercera edad, cercanas a él además. Por lo tanto, suscita ese entusiasmo porque ven en él un defensor de los derechos de los pobres, un defensor de la justicia, un defensor de la voz del pueblo, que el pueblo se exprese por sí mismo, que se organice para expresarse y para reclamar sus derechos. Eso está claramente asimilado, me parece a mí eso es muy importante para la identidad del pueblo salvadoreño y para la identidad de la iglesia salvadoreña también. También mencionaba a los dos laicos, los campesinos, que también serán beatificados. De ellos, sin embargo, no se habla mucho, no conocemos mucho sobre ellos. Sin embargo, ellos también se consideran mártires. ¿Por qué ellos se consideran mártires? Pues porque murieron por estar con él. Da la casualidad que Manuel Solórzano era muy cercano a la parroquia, muy cercano a Rutilio. Era una especie de guardaespaldas de Rutilio cuando las amenazas arreciaron sobre la parroquia de Aguilares, en concreto sobre Rutilio Grande. Todo el equipo, los jesuitas que estaban con él, eran 3, salieron de la parroquia. Rutilio dijo que se fueran, que él se quedaba para estar cercano al pueblo en esos momentos difíciles. Y al único que permitía que lo acompañara a todos lados, precisamente porque había amenazas de muerte, y era previsible, como en efecto sucedió, que los mataran, era a Manuel Solórzano. Por lo tanto, ese día, el 12 de marzo de 1977, él y Manuel Solórzano se dirigían a El Paisnal para celebrar uno de los días de la novena de San José, que es el patrono del Paisnal. En el camino recogieron a un adolescente, Nelson Rutilio Lemus, que la familia era muy pobre, el papá era el telegrafista, el que se encargaba de la oficina de Antel del Paisnal, eran muy pobres, y para ayudar a la familia vendía leña en Aguilares, entonces traía leña. Iba de regreso a su casa, lo conocían porque la familia era cercana al templo del Paisnal, y conocían a Rutilio también, entonces Rutilio le dio un aventón a Nelson y encontraron la muerte los 3, ¿no? Por lo tanto, por esa razón se consideran mártires, ¿no? Tienen la gracia del martirio, fue una coincidencia, pero los 3 murieron por la misma causa. Bien. ¿Por qué se dice que el Padre Grande estaba en contra del caciquismo o del clericalismo? ¿A qué se refiere eso? Bueno, eso es los caciques, eso es la cultura salvadoreña tiene mucho cacique. Los caciques son personas que tienen poder, que se presentan y dicen, y aquí soy yo el que mando y a mí me obedecen. Y en el mundo clerical, en la iglesia y en todas las iglesias en general, el pastor, el sacerdote, el párroco suele decir, aquí mando yo porque yo soy el cura, porque yo soy el pastor, porque yo soy el ministro, aquí se hace lo que yo digo. De tal manera que la feligresía, la congregación, es completamente anulada. Es una idea muy antigua en la Iglesia Católica. Los laicos están para obedecer a los sacerdotes y a la jerarquía, están para obedecer y para callar. Bien, Rutilio dice, esto no puede ser. Y el Papa Francisco está llevando una batalla contra ese caciquismo, en términos técnicos es el clericalismo, es decir, el clero por ser clero, no por ser líder, no por ser clero, ejerce un poder total y absoluto sobre la comunidad, y eso es contrario al Evangelio, y Rutilio se oponía a eso, y cuando fue párroco lo puso en práctica. Padre, ¿por qué es importante la beatificación del Padre Rutilio Grande en esta coyuntura que vive el país? Es muy importante, en primer lugar, porque la Iglesia reivindica de esa manera a un sacerdote y a 2 campesinos que fueron perseguidos por causa de la fe y de la justicia.
Mientras el Estado salvadoreño no ha hecho justicia en el caso de Rutilio Grande durante más de 4 décadas, y no ha hecho justicia todavía. El caso quedó, el asesinato, el triple asesinato quedó en la impunidad, como el de Monseñor Romero y otros. La iglesia salvadoreña, entonces, fueron asesinados supuestamente. La prensa de entonces, interesante revisar la prensa de entonces, los acusó de comunistas, de subversivos, incluso lanzaron dudas sobre la honorabilidad de Rutilio Grande, y los medios de comunicación colaboraron, con alguna excepción, con la impunidad del asesinato. Cuando eso todavía sigue impune, la iglesia declara que los 3 son mártires, es decir, que los 3 suben a los altares, los reconoce la santidad y implícitamente condena a sus asesinos. A los 3 los asesinó un escuadrón de la muerte vinculado a la Policía Nacional, a la Guardia Nacional, perdón, uno de los cuerpos de seguridad de entonces. Mi hipótesis es que el director de la Guardia Nacional no pudo haber autorizado ese asesinato sin conexión con Casa Presidencial, no digo con el presidente Molina, pero sí con Casa Presidencial. Tiene que haber habido alguna autorización. Así funcionaba el régimen de los militares y la oligarquía de entonces. Los escuadrones de la muerte así funcionaban, como en el caso de Monseñor Romero también. Entonces, que la iglesia ahora los declare beatos, que pueden recibir culto público, que reconozca su santidad, su entrega, su vida, es en cierto sentido un reclamo elocuente contra el Estado salvadoreño que no ha hecho justicia. Es muy importante porque aparentemente el gobierno actual dice que está muy interesado en las víctimas, de tal manera que cambia la conmemoración de los acuerdos del 92 por el Día de las Víctimas, pero yo no pienso que esté realmente comprometido con las víctimas. No está comprometido con las víctimas porque en los años que lleva ya en el poder no ha acelerado la investigación de los crímenes de guerra. La Comisión de la Verdad recomendó una serie de casos que debían ser investigados y ninguno ha sido investigado todavía. El mozote ha sido detenido. Ahora últimamente dice que el caso de la masacre de la UCA va a ser investigada, pero yo tengo desconfianza hasta no ver resultados. Porque si algo caracteriza al régimen actual es la contradicción y la inconsistencia. Y eso lo podemos ver porque ahora, en vez de acelerar el trabajo de la Fiscalía, van a crear una comisión legislativa para que investigue los casos. Los casos están investigados, lo que hace falta es la acción del fiscal y que la Administración de Justicia funcione. Por lo tanto, ese Día de las Víctimas que que han establecido para el 16 de enero, eso lo han establecido no por las víctimas, no porque tengan respeto a las víctimas, lo han establecido para denigrar a Arena y al FMLN. Es una jugada, es manoseo político. Por lo tanto, en este sentido, que la iglesia proclame beatos a estos 3 salvadoreños y a Cosme Espesoto, son 4, que también fue asesinado mientras estaba orando en su parroquia, dentro de su templo, por otro escuadrón de la muerte. Es implícitamente una llamada, me parece a mí, seria de atención al Estado salvadoreño por la impunidad crónica que tiene la Administración de Justicia. ¿A dónde podrán estar Nelson, Rutilio y Manuel y los demás inocentes, queridos ausentes por la... Nuestro primer mártir, que murió por defender la vida de los pobres. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. ¿Y vamos a seguir con el interrogatorio? Sí, vamos a seguir, señor COVID.
Vamos a ver, ¿adultos mayores? Claro. ¿Jóvenes? Por el momento, los mejores. ¿Niños? De momento hay poquitos. Muy bien, ya tenemos toda la información. Usted ha confesado ser responsable de todas estas muertes. Recuerda seguir las normas de bioseguridad aunque estés vacunado. El COVID ya no distingue edades. Un mensaje de YSUCA. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA. ¿A dónde podrán estar Nelson, Rutilio y Manuel? Y los demás inocentes, queridos ausentes. Nuestro primer mártir, que murió por defender la vida de los pobres. Bueno, Álvaro, gracias por estar acá con nosotros para hablar sobre este tema importante, la beatificación del padre Rutilio Grande, el fray Cosme Espessoto, y también los 2 laicos que próximamente van a ser beatificados. Esta beatificación, Álvaro, se da en un momento difícil para El Salvador. Hay un declive de la democracia, hay mayor irrespeto a los derechos humanos, que también se vivieron durante la guerra, ¿verdad? Cuando quienes ahora van a ser beatificados fueron asesinados, ¿verdad? Precisamente por denunciar las injusticias, las violaciones a los derechos humanos. ¿Tiene algún significado especial entonces la beatificación en este contexto? Sí, yo creo que tanto la beatificación esta como la canonización de Monseñor Romero en su momento, junto con el Papa Pablo VI, creo que son mensajes que vienen desde el Vaticano, no solo a la Iglesia del Salvador, sino a la Iglesia Universal, respecto del cómo debería ser la Iglesia, qué tipo de pastores, en el caso de los obispos, sacerdotes, qué clase de pueblo de Dios es el que está, digamos, en el pensamiento y en la mira del Papa Francisco. Yo creo que no es casual, digamos, que cuando fue la canonización de Monseñor Romero fuera también la canonización de Pablo VI, porque, digamos, ambos, además de una amistad que les unía, digamos, eran un ejemplo del tipo de papa, de obispo, que se desprende del Concilio Vaticano II. Entonces, cuando hoy estamos ante la beatificación de Rutilio, de Cosme Espessoto y los 2 campesinos en Aguilares, yo creo que es lo mismo, es el mismo mensaje, el mismo sentido de, necesitamos una iglesia como la que estos vivieron, necesitamos una experiencia de Dios como la que estos promovieron. Yo creo que ese es el sentido, ¿verdad? Por supuesto se le pueden dar otros, dependiendo de los intereses que estén de por medio, ¿verdad? Siempre podrá existir el que reduce todo a la santidad, digamos, de las personas y se fijan en las cualidades de las personas, ¿verdad? Como ejemplos de personas. Pero yo creo que es más que eso, yo creo que es un ejemplo de la clase de iglesia comprometida, ¿verdad? Esa unión de laicos y sacerdotes en el asesinato de Rutilio Grande, los 2 campesinos, el niño y el señor, ¿verdad? Yo creo que expresan eso, ¿verdad? Un modo de ser iglesia, un modo de vivir la fe cristiana. Usted también decía que es un mensaje de cómo deben de ser los pastores.
Y es que también cuando se habla del padre Rutilio Grande es bien difícil no hablar de Monseñor Romero, y usted mismo los acaba de mencionar a ambos, ¿verdad? Porque los une no solamente la amistad que ellos tuvieron, sino también esa clase de pastores que fueron ellos, muy cercanos a las comunidades, muy dados a la gente, ¿verdad? Recientemente visitamos el Paisnal y hablamos con personas que nos dicen, es que mira, el padre Rutilio Grande era diferente, ¿verdad? Venía, comía con nosotros, hablaba con nosotros, cuando algunos sacerdotes no son así con las comunidades. Ellos decían, los que habían estado antes acá no eran como él. Entonces vino y nos abrió los ojos. Fue una de la expresión de una de las personas, ¿verdad? Entonces, la pregunta puntual es, ¿cómo eran entonces de pastores? ¿Qué es eso común que unía como pastores a Monseñor Romero con el padre Rutilio Grande? Yo creo que el profundo amor por los pobres de este país. Rutilio, en un espacio, digamos, más pequeño, ¿verdad? El Aguilares, el Paisnal, la parroquia, y Monseñor Romero, San Óscar Arnulfo Romero, la arquidiócesis, que entonces abarcaba 4 departamentos, ¿verdad? Chalatenango, La Libertad, San Salvador y Cuscatlán. Entonces ese amor a los pobres, yo creo que es el que ellos encarnaban, que les llevaba a estar muy cercanos, en el caso de Monseñor Romero, a visitar frecuentemente las zonas más pobres de su arquidiócesis. En el caso de Rutilio, pues él estaba en una parroquia, en el párroco, pero estaba trabajando también con un equipo de sacerdotes y laicos en una pastoral que se desprende del Vaticano II, se desprende de Medellín, que es la conferencia de los obispos del año 68, en el que la iglesia entiende que tiene que estar al servicio del pueblo. La iglesia debe prestar un servicio de salvación, un servicio de liberación de todo aquello que oprime a los seres humanos, especialmente a aquellos que están en peores condiciones. En aquel entonces, finales de los 70, los campesinos, por supuesto. Además, los campesinos eran la mayoría de la población. Y los salarios de los campesinos en las plantaciones de café, caña de azúcar y algodón eran miserables. No es el campesino de ahora, ¿verdad? Que, bueno, hay muchas familias campesinas reciben remesas, tienen sus casitas, digamos, se distinguen. Pero en aquella época de Monseñor Romero y de Rutilio, digamos, no era así. Entonces, esa cercanía, ese reconocimiento de que en los campesinos vive Jesucristo, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que le distingue y que se va concretando también en ese amor que busca la mejora de las condiciones de vida de sus hermanos más pequeños, los campesinos, los más pobres, digamos. Que se va mostrando ese amor en solidarizarse con ellos, a tal grado de ir a vivir en la zona, ¿verdad? Pudiendo estar en otros lugares, optar por vivir en la zona. Ese amor se va manifestando en el compromiso por despertar conciencias, generar procesos de liberación que transformaran, digamos, la sociedad salvadoreña desde la base. No solamente son, digámoslo así, sacerdotes o obispos que denuncian injusticias, por supuesto lo son, denuncian el pecado, por supuesto lo son, denuncian la violación de los derechos humanos, por supuesto, pero yo creo que es que anuncian una forma de vivir nueva. Y eso es lo que en su momento estorba a quienes detentan el poder. Que haya la posibilidad, que haya una alternativa, que los campesinos en su momento conciban que las cosas no tienen por qué ser como estaban, ¿verdad? O sea, no solo es un tema de negación de lo que hay, sino de afirmación de una realidad nueva, posible, alternativa. La voz de la iglesia entonces se convierte en una voz que anuncia una nueva realidad, un nuevo El Salvador. Monseñor Romero decía una sociedad según el corazón de Dios. Rutilio anunciaba una sociedad en la que cada quien tuviese su lugar, ¿verdad? Como una mesa compartida donde cada quien tiene un espacio. Esas eran las imágenes que ellos utilizaban para anunciar una nueva realidad y entonces poner a trabajar a los pobres tras esa sociedad, tras esa nueva realidad. Yo creo que eso es más que la denuncia,
porque también habían otros que denunciaban, digamos, ¿verdad?, que no necesariamente eran creyentes o eran miembros de la iglesia, ¿verdad?, pero que su intencionalidad podía haber sido otra. Establecer, por ejemplo, una sociedad o un sistema que de todas maneras siguiera oprimiendo a un sector de la sociedad. No es así el caso de Rutilio. De hecho, algunos conflictos de Rutilio con algunas organizaciones populares en la zona tienen que ver con eso, con los métodos que están utilizando las organizaciones populares. Son denunciados los métodos violentos tanto por Rutilio como por Monseñor Romero, ¿verdad? Porque la violencia no puede formar parte de una sociedad en la que se quiere erradicar la violencia, ¿verdad? Entonces yo creo que ese elemento utópico de anuncio de una posibilidad hoy nos viene bien, cuando parece, ¿verdad?, que no hay alternativa, cuando parece una avalancha que se nos viene encima. Hoy nos viene bien el mensaje tanto de Rutilio como de Monseñor Romero. Álvaro, y en ese compartir que tenía el padre Rutilio Grande, no era solamente el compartir en una mesa física, ¿verdad?, sino que también él pensaba en darle un papel bien importante a los laicos en la iglesia. Y es así como los laicos comienzan pues en estos grupos de evangelización, porque él les enseña, ¿verdad?, cómo hacerlo, y entonces él se siente en parte importante dentro de esa comunidad, dentro de la iglesia. Ese también es un mensaje para los pastores de hoy, Álvaro, a darles un papel importante que los laicos deben cumplir dentro de la iglesia. Bueno, yo diría que ella es como doble, ¿verdad? Porque no es que los pastores le deben dar a los laicos, porque entonces seguimos reproduciendo el esquema, ¿verdad?, de que el que está en la jerarquía, en una posición jerárquica superior, le debe dar. Es como una concesión. Yo creo que ellos entendieron, tanto Monseñor Romero como Rutilio y otros sacerdotes entendieron más bien que ellos están al servicio de, no es decir de los laicos, sino del pueblo de Dios. Laicos y religiosos, sacerdotes, religiosas, ¿verdad?, que es un servicio a la comunidad. Y para que ese servicio sea efectivo, sea eficaz, se requiere promover, por supuesto, cuando digamos, estamos ante campesinos en aquella época que no saben leer, especialmente las mujeres, el papel de las mujeres en estas comunidades es importante. Digamos, el despertar de la conciencia de las mujeres es importante porque se lleva a cabo a través de la apropiación de la palabra, de la lectura de la Biblia. Muchas mujeres aprenden a leer leyendo la Biblia y aprenden de que tienen capacidades y tienen una dignidad humana asumiendo roles de liderazgo en la comunidad. La comunidad entonces se convierte en un espacio de aprendizaje, de empoderamiento. Y claro, en algunas ocasiones o en algunos momentos, en algunos espacios, a algunos sacerdotes eso no les gusta, por ejemplo. Sienten que los laicos les pueden competir y como la costumbre, digamos, de antes del Vaticano II era un poco así, jerárquica y el sacerdote por encima de todo. Pero desde el Vaticano II, y por eso el Papa Francisco ahora está insistiendo, y en este año 22, ¿verdad?, debe llevarse a cabo en todo el mundo, ¿verdad?, un proceso de sinodalidad de la Iglesia que supone un volver a ese carácter asambleario de la Iglesia primitiva, no a una organización jerárquica. El Papa está enviando mensajes importantes, como en la década de los 60, ¿verdad?, Pablo VI, sus encíclicas en los 60 y en los 70 van impulsando también una transformación en la Iglesia que en el país, ¿verdad?, la experiencia de Rutilio es pionera, aunque no es la única, ¿verdad? Entonces yo creo que, digamos, hay una expresión importante de Monseñor Romero en la misa de cuerpo presente, cuando está ahí Rutilio y sus dos acompañantes, y Monseñor Romero pregunta, ¿qué tenemos aquí? Sí, tenemos un cadáver, es cierto, ¿verdad? Es el cadáver de un sacerdote y tenemos dos laicos. Pero, ¿qué significa esto? Decía Monseñor Romero.
Y entonces él interpreta aquello como la presencia de la iglesia en medio del pueblo, hasta las últimas consecuencias. Eso es lo que estaba, digamos, simbólicamente expresando los 3 ataúdes. Yo creo que es un proceso en el que religiosos, religiosas, sacerdotes, obispos, laicos, van aprendiendo a relacionarse de una nueva forma en la medida en que el interés, la meta, es la de construir una sociedad de hermanos y hermanas. También serán beatificados los laicos a los que se hace referencia, ¿verdad? Manuel Solórzano y Nelson Lemos, que formarán parte pues, de esta beatificación. ¿Qué significa, Álvaro, que 2 laicos sean considerados mártires? ¿Cómo debemos entender esto? Eso es bien interesante porque si retomamos un poco la historia del movimiento cristiano de los orígenes, del movimiento de Jesús, antes que fuera iglesia, ¿verdad? Comenzando por el mismo Jesús, era un laico, ¿verdad? Los discípulos, los compañeros, amigos de Jesús, todos eran laicos. El primer mártir del cristianismo, Esteban, era laico. Si es que lo que ha pasado en la historia es que todo eso se ha clericalizado, ¿verdad? Hasta tal grado considerar que la iglesia es el clero, en la jerarquía. Y así se habla, la iglesia. La iglesia debería pronunciarse, pero la iglesia entendida es la jerarquía, no los laicos. Entonces yo creo que la beatificación de estos 2 laicos, que también fueron martirizados, nos hace ver a ese papel importante que tienen los laicos en los procesos de transformación de la sociedad, en la concreción, digamos, de la fe cristiana en obras no solamente de, digamos así, de asistencia, de beneficencia, de ayuda al prójimo, el que está necesitado, sino, como lo dice también el Papa Francisco, ¿verdad? De práctica de la caridad política, ¿verdad? Del amor en esa dimensión, el amor que es capaz de transformar las relaciones sociales y hacer de esta sociedad una sociedad según el corazón de Dios. Y los laicos en eso, y Monseñor Romero insistió en eso, que El Salvador no sería libre sino hasta que de en medio de la iglesia, de en medio del pueblo de Dios, salieran aquellos hombres y mujeres de fe que se comprometen por transformar esta sociedad. ¿Por qué? Porque no hay que esperar que los religiosos, las religiosas, los sacerdotes, los obispos, tengan una palabra en el terreno político. El terreno político es especialmente el de los laicos. Entonces es un llamado al compromiso, a la acción desde la fe, ¿verdad? A una acción transformadora. Esta beatificación también del Padre Grande, de Cosme Espessoto y pues de los 2 laicos, también se dio, Álvaro, en un momento de persecución, ¿verdad? Ellos, de hecho, el Padre Grande y el Padre Cosme Espessoto eran perseguidos. ¿Envía esto de alguna manera un mensaje al régimen actual que ha comenzado también a perseguir a críticos de su medida, críticos de este gobierno? A ver, yo creo que más que un mensaje a los gobernantes, es un mensaje, yo diría, a los laicos y a la iglesia, a los líderes religiosos, de que hay que ser como aquellos, luz en medio de las tinieblas, de que no hay que tener miedo a la persecución, que hay que confiar en Dios. Digamos, yo creo que el mensaje es más que a los gobiernos, ¿verdad? Es un mensaje más al pueblo de Dios, a que se comprometa, a que entienda que la transformación de la sociedad, para que no ocurran esas persecuciones, por ejemplo, tiene que estar mediada por un compromiso de los cristianos en la política. Yo creo que eso es central. Es el trabajo que lleva Rutilio, es el trabajo que llevan todos los otros sacerdotes asesinados en el país. Es un trabajo de promoción de los seres humanos, promoción de los salvadoreños, de la salvadoreña, pero especialmente de aquellos más pobres, ¿verdad? De que no estamos condenados a vivir en una sociedad violenta, de que no estamos condenados a sufrir persecuciones, sino que estamos llamados a vivir como hermanos, estamos llamados a ayudarnos unos a otros, estamos llamados a relacionarnos de forma distinta, ¿verdad? En todos los campos, incluyendo
al interior, por ejemplo, de las familias. Las relaciones entre hombres y mujeres no tienen por qué ser jerárquicas, en donde los hombres dominan a las mujeres. También el mensaje va para ahí, ¿verdad? La voz tiene que alzarse para denunciar el pecado y anunciar una nueva realidad, entendida como nuevas relaciones más solidarias, fraternas, basadas en la verdad, en la justicia, en la caridad, en el amor. El mensaje es muy esperanzador, es muy, digamos así, como con una espada que tiene mucho filo, ¿verdad? Lo que pasa es que esa espada está guardada, ¿verdad? Hay miedo, ¿verdad? Y entonces, claro, aquello de Jesús que decía, no tengan miedo, eso es lo que nos recuerdan los mártires, no tener miedo. Al primero que asesinaron, al primero que persiguieron, al primero que denigraron, fue a Jesús. Y él mismo lo dijo. Si conmigo hicieron todo eso, ¿cómo no lo van a hacer con ustedes? Más bien, como decíamos, señor Romero, hay que preocuparse cuando la iglesia no es perseguida. Hay que preocuparse cuando los líderes religiosos, cuando sean laicos o sean religiosos, sacerdotes, más que perseguidos son favorecidos. Porque entonces, haciendo la comparación, ¿verdad?, con lo que ocurría en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, así era como se neutralizaba, tratando bien, adulando a los que deberían de ser luz, deberían de ser pastores. ¿Y será, Álvaro, que todos los laicos logramos entender este mensaje? Yo digo que aquí hay una carga cultural muy pesada, de una forma de entender la iglesia, de una forma de entender la fe y de vivirla, que es heredada de lo que trajeron los españoles, una forma, una cristiandad, digamos, en donde uno es miembro del pueblo de Dios porque casi por obligación, ¿verdad? Los papás lo bautizaron, digamos, a uno, ¿verdad? Ellos se comprometieron y después uno va creciendo y solo porque puede decir, yo creo y ya está, ¿verdad? No se vive el cristianismo como una opción de vida, que era lo que pasaba al principio, ¿verdad? En los orígenes del movimiento de Jesús, hay una decisión personal de querer ingresar a ese movimiento. Yo quiero seguirte, quiero andar contigo, quiero hacer lo que tú haces, ¿verdad? No, aquí es al revés. Entonces uno va creciendo y cree que la cosa es de no tener malos pensamientos, o sea, psicologizamos todo. Muchos jóvenes, por ejemplo, le huyen al tema religioso. ¿Por qué? Porque encuentran un conflicto entre su forma de vivir, su forma de entender la juventud y cómo la iglesia, digamos, ha entendido las cosas de pecado y todas esas cosas. Hay todo un desfase, diría yo. Entonces, hay una herencia cultural, una manera de entender la fe, de vivirla, que requiere de un trabajo de conversión de eso. Pero para eso se necesitan que, digamos, los agentes de pastoral, que son los que forman, también tengan otro tipo de educación. Y eso, digamos, no es que no podamos, ante la pregunta, ¿podrán los laicos entender? Sí, yo creo que sí, pero se necesitan estos procesos de concientización del papel y de lo que significa realmente ser cristiano, ¿verdad? Cuando se habla, por ejemplo, de la confirmación como uno de los sacramentos, en el caso de la Iglesia Católica, y se ocurre también el bautismo, ¿verdad? Uno de los símbolos del sacramento es el aceite, ¿verdad? Tanto al niño o ya al adolescente, cuando él la confirma, le ungen con aceite. Pero ¿y eso qué? Nadie se preocupa de eso, ni lo entiende, ¿verdad? Y es un símbolo bien potente, porque el aceite era lo que le echaban a las personas que iban a pelear, digamos. Los gladiadores, por ejemplo, los ungían con aceite para el combate. Entonces la unción con aceite es eso, ¿verdad? Es una preparación para el combate. Claro, el que está pequeño, ¿verdad? ¿Qué? No sé cuántos meses, ni se entera de eso, ¿verdad? Solo sabe que le están echando algo y se pone a llorar. Y así después va creciendo, ¿verdad? Ya salimos del compromiso, dicen los padres, ya lo bautizamos. Cuando al revés debería ser. Ahora estamos adquiriendo un compromiso. Pero digo, todo eso requiere de una modificación. Y claro, el despertar de la conciencia de los laicos, de sus derechos como personas
y de sus derechos como miembro del pueblo de Dios, como ocurre en la sociedad, a quienes detentan el poder no les gusta. Entonces, obviamente, en este caso, dentro de la iglesia, a la jerarquía no le va a gustar, y eso ocurre en muchas parroquias. Cuando los laicos empiezan a despegar, ya a los sacerdotes no les gustan los párrocos. Las iniciativas se las cortan. ¿Y qué pasa? Terminan yéndose de la parroquia, ¿verdad? Entonces ahí hay un problema que el testimonio de vida de nuestros mártires, ¿verdad? Y ahora, digamos, de Rutilio, Cosme, Monseñor Romero, muestran, señalan la necesidad de esta transformación adentro de la iglesia también. ¿Y el padre Rutilio Grande sí logró despertar esas conciencias? Por supuesto. Hay muchas anécdotas de la transformación que ocurrió en los miembros de las comunidades de base en la zona de Aguilares y del Paisnal. No en balde. Después del asesinato de Rutilio hubo un operativo que arrasó con Aguilares, con el Paisnal, a que no quedara nada, ¿verdad? Es decir, Rutilio incluso llegó a vivir un conflicto entre los miembros de su parroquia, que habían tomado conciencia en las reuniones parroquiales, hablando de la realidad y de su realidad y de lo que, digamos, del juicio que Dios podía hacer sobre esa realidad, considerándola como pecaminosa. Digamos que en la zona de Aguilares, a la par está ¿cómo se llama? El ingenio, ¿verdad? Donde se procesa la caña, digamos, por la cual recibían un salario de miseria y el dueño del ingenio obtenía unas grandes ganancias. Entonces, darse cuenta de que esa realidad puede ser interpretada desde la fe cristiana como una realidad pecaminosa y que hay que transformarla, que hay que eliminar el pecado del mundo, ¿verdad? Entonces a los campesinos eso les fue llevando poco a poco a un acercamiento a la organización política militar que estaba en la zona de Guazapa. Y entonces ahí aparece el problema que incluso Monseñor Romero tuvo que dedicar una carta pastoral, la tercera carta pastoral escrita junto con Monseñor Rivera, sobre la relación entre la iglesia y las organizaciones políticas populares. ¿Por qué? Porque estaba ocurriendo que los miembros de la iglesia local también eran miembros de organizaciones políticas. Y entonces ahí ya era un problema de relaciones entre el liderazgo de la organización religiosa y el liderazgo de la organización política, en donde los lineamientos ya eran otros, ¿verdad? La organización política era liderada por universitarios, muchos de ellos con orientación marxista, atea. Entonces para Rutilio, digamos, se nos está yendo nuestra gente, ¿verdad? Pero no la podemos detener y decirles no haga eso, porque además los están matando. Entonces, eso, digamos, ese proceso es muy rico. Yo creo que hay una deuda de transmisión de todas las experiencias. La de Aguilares es la más documentada, ciertamente, pero no es la única. Experiencias habían en Chalatenango, en Cojutepeque, en Morazán, en Usulután, en San Vicente. Por todos lados había ese tipo de experiencias, pero la más documentada ciertamente es la del Paisnal Aguilares, de Rutilio, porque además, digamos, fue como la primera, digamos, persecución que llega hasta la muerte de un sacerdote, ¿verdad? Entonces, por eso está como más documentada, por eso ahora, digamos, estamos en la beatificación. Pero esta beatificación, uno podría decir, vale para todos los otros que estaban viviendo una experiencia similar. Álvaro, y de esa semilla que sembró Rutilio Grande, de ese despertar de esa conciencia y cómo los campesinos, como usted dice, entendieron cómo era su realidad y que había que transformarla. ¿Ha quedado alguna semilla de eso, al menos en esa zona donde usted menciona, Aguilares? ¿Fue desapareciendo poco a poco? ¿Qué piensa No, usted? mire, lo que pasa es que han pasado más de 40 años, desde el año 77 a la fecha, ¿verdad? Entonces incluso piense que alguien que tuviese
20 años, 30 años. Hoy está 45 años después, digamos, ¿verdad? Tienen 65, 70 años. Muchos de la zona salieron huyendo. Otros después por el conflicto, ¿verdad? Y todo lo que vino después se habrán ido del país. Digamos, ha habido una modificación demográfica fuerte en el país que hace difícil como, vaya, ahí está, ¿verdad? Por supuesto, han de haber gente que recuerda, pero que ya la edad que tienen, digamos, no le permite tener el activismo que a lo mejor tuvieron en su época. Habrá otros, porque así fue nuestra realidad, ¿verdad?, que estaban en contra de eso y se creyeron el discurso de que esos eran los comunistas, ¿verdad? Y entonces tendrán la interpretación de que Rutilio, así como se decía de Monseñor, son los responsables de la guerra, ¿verdad?, por haber metido a los campesinos en esa lucha. No, de Monseñor Romero decían que debajo de la sotana andaba una metralleta, ¿no? Y ahí cuando lo paraban, los soldados lo revisaban a ver si era cierto. Entonces, digamos, todo eso está ahí como huella, hubo mucho miedo, pero el testimonio, digamos, y la transmisión es la que ha mantenido, de alguna manera, la posibilidad de que hoy, en otras condiciones, podamos replicar aquellas experiencias. El campesinado ya no es el mismo, digo, ¿verdad? Pero el mensaje es el mismo, solo que en otras condiciones. Por lo tanto, vaya, uno puede preguntarse en este contexto, ¿verdad? El trabajo que realizan y por el cual están siendo perseguidos los periodistas en el país, muchos periodistas, no todos, ¿verdad?, está asociado con esa misión, digamos, de ser luz en el mundo. Yo pienso que sí, ¿verdad? Y yo pienso que si estuviera Rutilio o estuviera Monseñor, estuvieran alzando la voz en este momento en defensa de los periodistas. Pero, como dije antes, no hay que esperar que sean los sacerdotes y los obispos los que hagan eso. También los laicos pueden decir, ¿verdad?, lo que están haciendo los periodistas es un trabajo que vale la pena, de mucho esfuerzo. Están exponiendo su vida, están prestando un servicio para que veamos qué es lo que está pasando. Si no estuviera todo este grupo de periodistas, estaríamos quizás más perdidos en el país. Esta fue la entrevista en La Matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión.